Estados Unidos elige presidente. El Partido Republicano ya tiene al candidato para competir contra Barack Obama. En 6 meses se define quién será el líder de la principal potencia del planeta. Hoy en DEF TV, rumbo a la Casa Blanca. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a DEF TV, a este programa que, bueno, como lo decíamos al comienzo, vamos a dedicar a analizar cómo se está proyectando esta nueva carrera hacia la Casa Blanca, en lo que es una contienda electoral que ya se está vislumbrando muy, pero muy competitiva y donde todavía no está nada dicho. Lo que sí ya se conoce y es novedad es quién va a ser el candidato republicano que va a tener que competir en las urnas contra Barack Obama. Es Mitt Romney. Vamos a conocerlo. Willard Mitt Romney nació el 12 de marzo de 1947 en Detroit, Michigan. Como hombre de la política, fue gobernador del estado de Massachusetts y hoy el candidato del Partido Republicano en la carrera hacia la Casa Blanca. When generations of immigrants looked up and saw the Statue of Liberty for the first time, one thing they knew beyond any doubt, and that is they were coming to a place where anything was possible, that in America, their children would have a better life. I believe in that America. I believe you believe in that America. We stand for freedom and opportunity and hope, the principles that made this nation a great and powerful leader of the world have not lost their meaning. They never will. I'm Mitt Romney. I believe in America, and I'm running for president of the United States. El discurso de campaña de Mitt Romney está centrado en recuperar una grandeza para el país que él asegura se perdió desde que los demócratas llegaron al poder. This election is about more than just replacing a president. It's about saving a vision of America. Always going to be bumps on the road to recovery. I'm an American, not a bump in the road. I'm an American, not a bump in the road. I'm an American, not a bump in the road. I'm an American, not a bump in the road. I'm an American, not a bump in the road. I'm an American, I'm an American, not a bump in the road. I'm an American, not a bump. I'm an American, I'm an American, not a bump in the road. American, not a bump in the road. Mitt Romney apuesta a su carrera como empresario en el ámbito privado para convencer al electorado de que él es el candidato ideal para solucionar la grave crisis desatada por el desempleo casi histórico que vive el país. Sin hacer referencia a las políticas del gobierno conservador de George W. Bush, el republicano acusa a Obama como el principal responsable de la situación actual. Across the nation, over 20 million Americans still can't find a job or have given up looking. How has this happened in the nation that leads the world in innovation and productivity? The answer is that President Obama's policies have failed. He and virtually all the people around him have never worked in the real economy. They just don't know how jobs are created in the private sector. In 1985, I helped found a company. At first we had 10 employees. Today there are hundreds. Later, when I served as governor of Massachusetts, I used the skills I had learned in 25 years in business to streamline state government. It's time that we put America back on a course of greatness. Dentro de un marcado estilo conservador, Mitt Romney sabe qué es lo que quiere escuchar el electorado republicano. Su retórica y discursos apuntan siempre a las bases de un pensamiento muy arraigado en gran parte del pueblo norteamericano. It's time for this pessimistic president to step aside and let American optimism that built this greatest nation on earth build a greater future for our children. If you believe the disappointments of the past few years are a detour, not a destiny, then I'm asking for your vote.
I'm Mitt Romney, and I approve this message. I spent my life in the private sector. I've competed with companies around the world. I've learned something about how it is that economies grow. But we're not going to balance the budget just by pretending that all you have to do is take out the waste. We're going to have to cut spending. Sin embargo, en lo que se presenta como una exitosa carrera presidencial, existe también un punto oscuro que el propio Romney no puede responder. Estuvo al frente de una venta dudosa de una empresa y gran cantidad de trabajadores perdieron sus puestos. Todos los dardos apuntan al candidato republicano. The paying job that you can support and raise a family on is hugely important. That stopped with the sale of the plant to Bain Capital. Bain Capital was the majority owner. They hired the management, they picked the board of directors, they were responsible. Mitt Romney was deeply involved in the influence that he exercised over these companies. It was like going to war every single day. They were starting to try to figure out ways to eliminate jobs. He's running for president, and if he's going to run the country the way he ran our business, I wouldn't want him there, because he would be so out of touch with the average person in this country. You know, I mean, how could you care? How could you care for the average working person if you feel that way? Mitt Romney considera que esta es su oportunidad para llegar a la Casa Blanca. En una época de conflictos políticos y económicos a nivel global, el Partido Republicano cree tener al candidato ideal. Su imagen y discurso político están moldeados para los tiempos actuales. Ante la crisis internacional, nada mejor que un conservador para enfrentarla. And in the campaign to come, the American ideals of economic freedom and opportunity need a clear and unapologetic defense, and I intend to make it because I have lived it. Muy bien, nos acompaña Luis Rosales, un verdadero experto en política norteamericana. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Gracias, Muriel, como siempre un gusto estar con vos acá. Bueno, y decías, siempre viajás a los Estados Unidos a visualizar, a participar, a enterarte de cómo van estas contiendas electorales y cómo se avecina esta. Bueno, muy empatada. La verdad es que nada está dicho todavía y me parece que nada va a estar dicho hasta que lo digan los norteamericanos. De no haber algún cambio muy importante, una recuperación muy potente de la economía norteamericana sobre todo, o un retroceso muy marcado de la economía norteamericana, si la cosa sigue así, en un híbrido gris de algunos números positivos dentro de un contexto no tan positivo, en cuanto a lo económico me refiero, lo más probable es que esta elección sea de aquellas elecciones norteamericanas que se definen a último momento, 51-49, 52-42, no la 56-44, claro, digamos. Lo que la va a hacer sumamente atractiva, ¿no? Y va a hacer que todo el mundo, bueno, vamos a estar pendientes de lo que pase durante esta campaña. Sin embargo, quien ocupe la Casa Blanca definitivamente no va a dar lo mismo ni para los Estados Unidos ni para el resto del mundo, ¿no? Y así es. Es cierto lo que decía hace un tiempo un funcionario de la Embajada norteamericana. Si tomáramos como el espectro de izquierdas y derechas del mundo fuera este, y acá está el medio, la izquierda y derecha norteamericana es esto, siempre dentro de la derecha del mundo. Claro. Ser, entre comillas, como se le adjudica, se le achaca al presidente Obama ser socialista en Estados Unidos, es casi ser un conservador en muchos otros países del mundo. Lo que pasa que, y eso confunde y desilusiona, porque las izquierdas internacionales muchas veces, y en este caso les pasó con Obama, creyeron que el presidente Obama era similar a ellos en cuanto a pensamiento. Y en realidad Obama es la izquierda norteamericana, que en el espectro mundial está toda corrida a la derecha. Izquierda y derecha es todo relativo. Entonces, si bien dentro de este esquema, Romney y Obama están como en dos polos de la política norteamericana. Entonces, las tendencias van a ser disímiles, sobre todo, Muriel, en cuanto a cómo se conciba la resolución de la crisis mundial. Claro. Eso va a afectar al mundo. Un Romney en el poder seguramente va a tener muchas más coincidencias con Angela Merkel, claro, la locomotora europea.
un Obama tiene muchas más coincidencias con Hollande, el contrapeso de Merkel en Europa. Y bueno, no es poca cosa que la Casa Blanca, un tercio o un 25% de la economía mundial, esté en manos de alguien que coincide con las políticas ortodoxas de Merkel o alguien que coincida con las políticas progresistas de Hollande o del propio Obama ahora, ¿no? Sí, Latinoamérica también suele sentirse más cómoda con un presidente demócrata, ¿no? Desde lo retórico. Ahora vos sabés que en lo concreto muchas veces no es así. Ahí hay siempre una pequeña distinción que hacer. A nosotros nos cae más simpático un presidente demócrata. Lo vemos más cercano. Más cercano, más claro. cercano, más humano, más parecido a nuestra retórica, menos frío. Los republicanos tienen más que ver con los números, con la crudeza del capitalismo. Lo anglosajón. Lo anglosajón. Pero a la hora de los intereses, muchas veces los republicanos han sido más convenientes para países como la Argentina, en el poder, que los demócratas. ¿Sabes por qué? Los demócratas tienen, como todo político, los presidentes norteamericanos, como todos los políticos, tienen que defender los intereses de sus votantes. Y entre sus votantes están los gremios, los sindicatos norteamericanos, cosa que los republicanos en general no tienen ese respaldo. No le deben favores a los gremios, a los sindicatos. Claro. Al tener esa historia, cierran más la economía norteamericana, son más protectores y tratan de evitar que productos extranjeros reemplacen producciones norteamericanas. Y entonces muchas veces, y además defienden intereses concretos en los lobbies en general de producciones locales. Los republicanos son más liberales en materia económica, permiten más la entrada de productos extranjeros y de esa forma muchas veces en cuanto a los bifes, a la economía, a los números, es más conveniente un presidente republicano. Mirá vos qué interesante. Y bueno, en esta contienda tenemos dos personajes. Uno que ya conocemos bastante, Barack Obama, que en su momento, bueno, llamó tanto la atención de todo el mundo, ¿no? Y ahora ya se ha definido quién va a ser su contrincante. ¿Quién es Mitt Romney, esa persona que, bueno, de la que desconocemos bastante, ¿no? Es un personaje muy interesante, es muy interesante. Es casi la antípoda de Obama, porque mientras Obama viene de una familia absolutamente liberal en todo sentido, casi sin padre, un padre de Kenia, una madre cosmopolita blanca que andaba por todo el mundo, con una educación muy liberal. Romney viene de una familia mormona. Obama, si bien no es pobre de origen, es un hombre de clase media. Romney nació en cuna de oro en un punto. Claro. Su papá fue gobernador del estado de Michigan, y además fue el presidente de American Motors, que vos sos muy chica, por ahí no te acordás, fue un ejemplo de una empresa norteamericana automotriz que parecía que se terminaba, la única empresa, no sé qué, nueva, después de General Motors y Ford, y el padre de Romney la salvó. A partir de ahí es hijo entonces de un empresario muy destacado que después fue gobernador de Michigan. De origen mormón, vivieron en México y fueron expulsados de México en una misión mormona. Fue a misionar a Francia, Mitt Romney. Después se dedicó empresarialmente a algo que acá en Argentina no lo entenderíamos nunca, que es lo más salvaje del capitalismo, que es el venture capital, el capital de riesgo.